La puerta de la despensa quedó apenas entornada, lo suficiente como para que entrara una línea de luz blanca y fría desde el pasillo. Adentro olía a especias secas, a café recién molido y a ese silencio que tienen las casas demasiado grandes cuando todos duermen. Allí, sentada en el suelo, con la espalda pegada al mueble como si quisiera desaparecer dentro de la madera, estaba Lina Morales, la empleada. Llevaba el uniforme granate con delantal blanco, el cabello recogido bajo una cofia sencilla y los ojos bajos, hundidos en una tristeza que no necesitaba palabras. En las manos temblorosas sostenía un plato con arroz y frijoles, sobras que alguien había dejado en una bandeja de plata horas antes. Con un tenedor separaba los granos como quien cuenta monedas. Comía despacio, no por delicadeza, sino por miedo, miedo de que el sonido la delatara, miedo de que aquel pequeño alivio se acabara demasiado pronto. En el extremo del pasillo, a varios pasos de ella, Tomás Alcázar, millonario de traje oscuro, se había detenido como si el piso de mármol de su propia casa lo hubiera golpeado en la nuca. Tomás no era un hombre acostumbrado a quedarse quieto. En Monterrey, su apellido se pronunciaba con respeto y con cautela. Dueño de empresas, inversionista, invitado frecuente en eventos donde los flashes te ciegan y las sonrisas no significan nada. Pero en ese momento, con las manos juntas frente al cuerpo y la mandíbula apretada, Tomás parecía un extraño dentro de su mansión. Había bajado al piso de servicio, buscando un vaso de agua porque el insomnio lo traía arrastrando los pies, y lo que encontró fue ese cuadro imposible, una mujer escondida, comiendo lo que no era para ella, con el gesto de quien está pidiendo perdón por existir. Lina sintió la presencia antes de verla. Hay miradas que pesan. Levantó la cabeza apenas un par de centímetros, lo suficiente para que el brillo húmedo en sus ojos se encontrara con la sombra del hombre. Se quedó congelada, el tenedor suspendido en el aire. Su garganta se cerró. «Señor», susurró, y en esa palabra se le fue toda la dignidad que todavía intentaba sostener. Tomás no respondió de inmediato. El silencio se estiró como una cuerda tensa, y la única música fue el zumbido del refrigerador al fondo, trabajando sin emoción. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó al fin, con una voz más baja de lo que él mismo se habría permitido en una junta directiva. Lina tragó saliva. Miró el plato como si la comida pudiera explicar lo que ella no se atrevía a decir. Luego apretó el borde de la porcelana con los dedos como si fuera un salvavidas. «Perdón, yo no quería molestar, solo...». Sus labios temblaron. «Solo tenía hambre». La palabra hambre quedó flotando en el aire, fea, incómoda, como una mancha en una alfombra cara. Tomás la escuchó como si fuera una acusación. No contra él, al menos no en voz alta, pero su casa, su sistema, su orden perfecto, todo sonó de pronto como una mentira. Lina bajó la mirada esperando el golpe habitual. Un regaño, una amenaza, una mirada de desprecio. El «recoge tus cosas y te vas». Ya lo había vivido antes, en otras casas, en otras ciudades. Había trabajado en Guadalajara, en Puebla, en Querétaro. Siempre lo mismo. Puertas enormes, reglas invisibles y gente que nunca te mira a los ojos. Por instinto apretó el tenedor con fuerza, como si pudieran arrebatárselo. Tomás dio un paso, luego otro. La luz del pasillo lo recortó contra los estantes llenos de frascos de especias y botellas alineadas por tamaño. Cuando estuvo cerca, pudo ver que Lina no comía con desesperación, sino con cuidado, como quien intenta hacer durar un pedazo de paz. Pudo ver también las ojeras, la piel seca en los nudillos, el borde deshilachado del uniforme en la manga. Detalles que nunca se ven cuando uno vive arriba, donde los problemas son números en pantallas. «Lina», dijo él,
y al pronunciar su nombre sonó raro, como si jamás lo hubiera dicho en voz alta. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Ella tragó de nuevo. La vergüenza le subió por el cuello como una fiebre. No siempre, señor, solo estos días, confesó. A veces no me alcanza. Tomás frunció el ceño, no porque no le creyera, sino porque su cerebro, entrenado para cerrar contratos y prever riesgos, no sabía dónde meter esa realidad. ¿No te alcanza?, repitió, como si fuera una frase en otro idioma. ¿Con lo que te pagamos? Lina soltó una risa mínima, sin alegría. No era burla, era cansancio. Con lo que me pagan aquí, pago el cuarto, el camión, las medicinas de mi mamá, y lo que puedo mando para mis niños. Sus ojos se llenaron. Y cuando llega el fin de semana, ya no queda nada. Tomás sintió un latigazo en el pecho. Sus niños. Él no sabía nada de eso. Sabía que Lina era puntual, silenciosa, eficiente. Sabía que nadie se quejaba de ella. Sabía que la casa brillaba, pero no sabía que existía una vida detrás del uniforme. La mano de Lina tembló y el tenedor chocó suavemente contra el plato, haciendo un sonido demasiado fuerte para lo que ella quería. Ese sonido pareció despertar al millonario de su parálisis. «No te voy a despedir por esto», dijo Tomás, casi a la defensiva, como si anticipara el miedo en su rostro. Nadie debería tener que esconderse para comer. Lina alzó la mirada rápido, incrédula. Sus ojos buscaron una trampa. Los ricos, en su experiencia, no daban nada sin cobrarlo de alguna forma. Tomás se inclinó un poco, sin llegar a agacharse del todo, como si la distancia entre ambos fuera un abismo que no supiera cómo cruzar. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó. Lina apretó los labios. «Porque, ¿a quién se le dice?», respondió con una honestidad cruda. «Uno aquí es invisible, y cuando uno habla, estorba». Esa frase golpeó a Tomás con más fuerza que cualquier titular de prensa. Invisible. La casa entera estaba llena de gente que él no veía, gente que hacía funcionar su vida, gente con hambre. Tomás se enderezó. Miró alrededor. Estantes perfectos, canastas de mimbre, frascos con etiquetas, una despensa que parecía un catálogo, y aún así, una mujer sentada en el suelo comiendo sobras como si estuviera cometiendo un delito. En algún punto del pasillo, un reloj marcó la hora con un tic sutil. Tomás sintió, por primera vez en años, que el tiempo no le pertenecía. «Ven», dijo de pronto, y su tono no era orden ni regaño, sino algo más torpe, urgencia. Lina se tensó. «Señor, yo termino y...» «No, ven, por favor», insistió Tomás, y esa palabra, por favor, le salió rara y pesada. Ella dudó. Luego, con cuidado, dejó el plato a un lado, se limpió los labios con el dorso de la mano y se puso de pie. Sus rodillas crujieron un poco. Tomás notó ese detalle también. Cansancio físico, acumulado. Caminaron por el pasillo en silencio. El millonario iba adelante, pero no con la seguridad arrogante de siempre. Iba como quien entra a un cuarto oscuro buscando algo que perdió hace tiempo. Llegaron a la cocina principal, enorme, moderna, con superficies brillantes que reflejaban la luz. Tomás abrió el refrigerador como si fuera una confesión, sacó un recipiente con comida, pan, fruta, luego miró a Lina. «Si vas a comer aquí», dijo, sentada en una silla, con un vaso de agua, sin esconderte. Lina parpadeó, tragándose un nudo. No sabía si agradecer o llorar. La cocina para ella era territorio ajeno, aunque trabajara en ella. Era el corazón de la casa, pero nunca el corazón de su vida. «Gracias, señor», susurró. Tomás se quedó mirando sus manos, como si de pronto no supiera qué hacer con ellas. «Me llamo Tomás», corrigió, sin dureza.
Cuando no estén los demás, puedes decirme Tomás. Lina abrió la boca, pero no salió nada. Asintió apenas. Se sentó despacio, como si la silla fuera frágil o como si no mereciera ocuparla. Tomás le sirvió agua. Vio cómo Lina bebía con cuidado, y el simple acto de beber a la vista de alguien, sin miedo, parecía costarle más que limpiar la casa completa. Y ahí, justo ahí, en ese segundo donde la cocina se volvió un escenario de verdad, Tomás sintió que algo dentro de él se quebraba. No fue un gran golpe, fue una grieta silenciosa. La misma clase de grieta que empieza en una pared perfecta y con el tiempo termina mostrando lo que hay detrás. Porque Tomás no vio solo a la empleada comiendo sobras. Vio una mujer cargando un mundo. Vio un sistema del que él era dueño y cómplice. Y sin entender todavía cómo, supo que esa imagen no lo iba a dejar dormir nunca más. Y antes de seguir, déjame decirte algo. Si esta escena te apretó el pecho, si sentiste la injusticia y también esa esperanza de que algo va a cambiar, entonces este relato es para ti. Suscríbete al canal ahora mismo, porque vienen giros que te van a dejar sin palabras, y aquí contamos historias que no solo entretienen, también despiertan el corazón. Y te hago una pregunta. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Déjalo en los comentarios. Quiero leerte, porque quizá en algún lugar alguien se sienta igual de invisible como Lina se sintió esa noche. Tomás se apoyó en la encimera, mirando a Lina comer otra vez, ya no escondida, pero todavía con la espalda encogida. Ella llevó un bocado a la boca y se le humedecieron los ojos. No lloró, se resistía. La gente como Lina aprende a tragar lágrimas como aprende a lavar platos, rápido, sin hacer ruido. ¿Cómo se llaman tus hijos?, preguntó Tomás, intentando sonar casual, aunque su voz tenía una tensión nueva. Lina masticó despacio antes de responder. Sofía y Mateo, dijo. Sofía tiene 8, Mateo 5. Tomás repitió los nombres por dentro como si fueran una contraseña. ¿Viven contigo aquí en Monterrey? Ella negó. No, están con mi mamá, en San Luis Potosí. Yo mando lo que puedo. Cuando junto voy a verlos. Pero, se mordió el labio, hace 3 meses que no los abrazo. Tomás sintió esa frase como un golpe seco. Pensó en sus propios hijos, en el piso de arriba, dormidos en habitaciones enormes, con juguetes que no tocaban, con niñeras que los cuidaban. Pensó en cómo a veces les daba un beso distraído antes de salir a una reunión. Pensó en lo fácil que era para él decir mañana y cumplirlo. Para Lina, mañana era una promesa cara. ¿Y tu mamá?, preguntó casi sin darse cuenta. Está enferma de los pulmones, respondió Lina. Necesita inhaladores y a veces... El doctor, yo hago lo que puedo. Tomás bajó la vista. Hago lo que puedo. Él también decía eso, pero en su mundo significaba elegir entre 2 inversiones. En el mundo de Lina significaba elegir entre comer o comprar medicinas. Se hizo un silencio raro, no incómodo, más bien pesado, como si la casa entera estuviera escuchando. Tomás caminó hacia la ventana de la cocina, miró el jardín perfecto iluminado por luces suaves y sintió vergüenza. No la vergüenza superficial del qué dirán, una vergüenza más peligrosa, la que te obliga a ver tu vida completa y preguntarte en qué momento te volviste insensible. Lina, empezó, pero no encontró el final de la frase. Ella lo miró, alerta, acostumbrada a que cualquier gesto amable viniera con una condición. Tomás respiró hondo. Mañana quiero que me acompañes a la oficina de administración, dijo. Vamos a revisar tu salario y tus horarios y lo que necesites para que no tengas que pasar por esto otra vez. Lina se quedó inmóvil. El miedo regresó de golpe, pero mezclado con algo que le quemaba los ojos. Esperanza.
Señor, yo no quiero problemas, dijo rápido. Si hice algo mal, dígame y yo. No hiciste nada mal, interrumpió Tomás con firmeza. El que estaba haciendo algo mal era yo, sin saberlo. Esas palabras, tan simples, hicieron que Lina tragara aire como si hubiera estado bajo el agua. Tomás se obligó a mirarla de frente. Yo creí que con pagar y ya era suficiente, continuó. Creí que mi responsabilidad terminaba en el cheque, pero tú... Se señaló el pasillo por donde venían. Tú estabas comiendo escondida en mi casa, en una casa donde sobra comida. Eso no tiene sentido. Lina bajó la mirada de nuevo, porque cuando alguien poderoso admite una culpa, la gente como ella no sabe cómo pararse sin temblar. A veces uno se acostumbra, murmuró Lina. A la vergüenza, digo. Tomás cerró los ojos un segundo. La palabra acostumbra le dio escalofríos, porque también él se había acostumbrado a no ver. En ese instante, desde el piso de arriba llegó un sonido suave, como un pequeño quejido. Un niño. Tomás abrió los ojos de golpe. ¿Escuchaste?, preguntó. Lina asintió. Debe ser la pequeña Valeria, dijo, y su voz cambió de tono con naturalidad, suave, maternal. A veces se despierta con pesadillas. Tomás se tensó. Valeria era su hija menor, de 6 años. Desde la muerte de su esposa, un año atrás, Valeria tenía noches malas. Y Tomás se había refugiado en el trabajo, en las cifras, en la idea de que el dolor se arregla con control. Pero el dolor no entiende de control. La niñera está con ella, dijo Tomás, como si quisiera convencerse. Lina dudó. Hoy, la niñera salió temprano porque su hijo se enfermó. Yo me quedé pendiente por si pasaba algo. Tomás sintió otra punzada. Lina, con hambre, con cansancio, con su mundo encima, y aún así cuidando a su hija. ¿Por qué?, preguntó él, y no era una pregunta de jefe, era una pregunta de hombre quebrado. ¿Por qué te quedaste? Lina miró el plato, ya casi vacío. Porque los niños no tienen la culpa de nada, respondió. Y porque, desde que su esposa ya no está, se nota que a la niña le falta un abrazo. Tomás apretó la encimera. La verdad le entró como un cuchillo. A su hija le faltaba un abrazo, y él no estaba. Tomás caminó hacia la escalera, pero antes de subir, se giró. Cuando termines, sube, le dijo a Lina. Quiero que me muestres cuál es el cuarto de Valeria. ¿Y cómo la calmas cuando se despierta? Lina abrió los ojos sorprendida. No era común que el millonario pidiera aprender algo que no le corresponde. Está bien, susurró. Tomás subió despacio, y cada escalón sonó como un juicio. Al llegar al pasillo de las habitaciones, escuchó la voz de Valeria, entrecortada, llamándolo. «¿Papá?» La voz era pequeña, frágil. «¿Papá? ¿Estás ahí?» Tomás se detuvo frente a la puerta. Por un segundo le dio miedo entrar, miedo de no saber qué decir, miedo de descubrir que el amor también se puede perder por ausencia. Entró. Valeria estaba sentada en la cama, abrazando un peluche. Sus ojos estaban rojos. Al verlo, extendió una mano temblorosa. «Soñé que mamá se iba otra vez», dijo. Tomás tragó saliva, se acercó, se sentó en el borde de la cama y por primera vez en semanas abrazó a su hija con intención, no con prisa. «No me voy», le prometió, aunque no sabía si podía cumplirlo. Valeria se aferró a su cuello. «Te escuché abajo», murmuró. «¿Con quién hablabas?» Tomás sintió el corazón encogerse. «Con Lina», respondió. «Ella trabaja aquí. Y me ayudó a entender algo importante». Valeria se separó un poco y lo miró. «Lina es buena», dijo la niña con una certeza absoluta. «Cuando lloro, me canta bajito». Tomás cerró los ojos un instante. ¿Cómo era posible que su hija conociera la bondad de Lina más que él? Una media hora después, Lina subió con pasos tímidos.
Se quedó en la puerta, como si el pasillo de las habitaciones no fuera territorio para ella. Tomás la vio desde el cuarto de Valeria. «Pasa», le dijo. Lina entró despacio. Valeria la miró y se le iluminó la cara. «Lina», susurró y extendió los brazos. Lina vaciló, mirando a Tomás, esperando permiso. Tomás asintió. Entonces Lina se acercó y abrazó a la niña con una ternura que partió el aire. Valeria apoyó la cabeza en su hombro y Lina le acarició el cabello como si fuera lo más natural del mundo. «¿Quieres que te cante?», preguntó Lina. Valeria asintió. Lina empezó a cantar una canción de cuna, suave, en voz baja. Tomás se quedó mirando desde la esquina, sintiendo que algo en su pecho se aflojaba, como una corbata que por fin se desata después de años. Cuando la niña se calmó, Tomás habló en voz baja para no romper el momento. «Lina», dijo. No sabía nada de esto. Ella no dejó de acariciar el cabello de Valeria. «Usted ha tenido mucho encima, señor Tomás», respondió sin acusar, solo con verdad. «La casa se acostumbra a seguir funcionando aunque falte alguien, pero los niños no se acostumbran igual». Tomás sintió la lección como una ola. En su mundo todo podía reemplazarse: un gerente, un proveedor, un auto, un plan. Pero el abrazo de una madre no. Cuando Valeria se quedó dormida, Lina se levantó con cuidado, como si el sueño fuera una cosa frágil. Tomás la acompañó al pasillo. «Gracias», dijo él, y por primera vez esa palabra sonó como debía, como deuda. Lina bajó la mirada. «Solo hago mi trabajo». Tomás negó. «No, haces más que eso. ¿Y yo?». Su voz se quebró apenas. «Yo he estado viviendo como si la gente aquí solo fuera parte del mobiliario». Lina no respondió, porque a veces, cuando alguien poderoso empieza a ver, lo mejor es dejar que el silencio termine el trabajo. Tomás la miró alejarse por el pasillo de servicio, y entonces, justo cuando ella iba a doblar la esquina, Tomás vio algo que no había visto antes. Una pulsera de hilo en su muñeca, gastada, con dos iniciales diminutas: S y M, Sofía y Mateo. Tomás se quedó quieto. Esa pulsera era un recordatorio de una vida que Lina cargaba incluso cuando limpiaba baños ajenos. Un recordatorio de que no era la empleada, era una madre. Esa noche, Tomás no volvió a su habitación. Se quedó en el estudio, mirando documentos que ya no significaban nada. Abrió su laptop, revisó números, contratos, presupuestos, pero la imagen de Lina comiendo sobras en el suelo le quemaba la mente como una foto fija. Y sin embargo, lo que más lo destruía no era el hambre de Lina, era su propia ceguera. Era darse cuenta de que había construido un imperio y aún así había fallado en lo más básico: la humanidad. Cerca del amanecer escuchó pasos suaves en el pasillo. Era Lina, lista para empezar el día, como si nada hubiera pasado. Como si la vergüenza no le hubiera temblado en la garganta unas horas antes. Tomás salió y la detuvo con un gesto. «Lina», dijo. Ella se quedó quieta. «Buenos días, señor Tomás». Tomás respiró hondo. «Hoy vamos a arreglar esto», dijo. «No solo tu salario, no solo la comida, todo». Lina frunció el ceño confundida. «¿Todo qué?». Tomás miró alrededor, la casa, el personal, los pasillos que parecían laberintos. «Mi vida», respondió con una honestidad que a él mismo le asustó. «Porque anoche me di cuenta de que tengo todo, pero estoy vacío, y tú, con menos de lo que mereces, todavía puedes cuidar a mis hijos mejor que yo». Lina abrió la boca, pero no dijo nada. A veces la verdad deja sin lenguaje. Tomás dio un paso más cerca. «Quiero ayudarte a traer a tus hijos a Monterrey», soltó de golpe,
como si no lo decía en ese momento, se acobardaría. Quiero que tengas un lugar digno y que no vuelvas a pasar hambre. Lina se quedó helada. Sus ojos se llenaron de miedo y de sospecha, porque las promesas grandes suelen traer dolor. ¿Por qué?, preguntó en un susurro. ¿Qué quiere a cambio? Tomás sintió un golpe en el estómago. Que ella pensara así era lógico. Era la vida enseñándole a desconfiar. Nada, dijo y su voz fue firme. No quiero nada a cambio, solo quiero hacer lo correcto. Lina apretó la mandíbula. Lo correcto, repitió como probando la palabra. Lo correcto casi nunca llega para gente como yo. Tomás la miró con un dolor honesto. Entonces lo vamos a traer, respondió, aunque sea tarde. Lina tragó saliva, y en sus ojos apareció esa mezcla peligrosa de esperanza y terror. La esperanza de que algo por fin cambie, y el terror de que sea mentira. Y así, en el pasillo de una mansión en Monterrey, con la mañana empezando a iluminar los frascos de la despensa, Tomás Alcázar sintió que el destino le estaba cobrando una deuda que no sabía que tenía, porque lo que vio esa noche, una mujer escondiéndose para comer sobras, no era solo una escena triste, era un espejo, y el reflejo no se podía ignorar. Pero Tomás aún no sabía lo peor, ni lo que esa verdad iba a despertar. Porque la historia de Lina no era solo hambre, era un secreto enterrado. Un secreto que cuando saliera a la luz iba a sacudir esa casa desde los cimientos y a cambiar la vida del millonario para siempre. La mañana en la mansión Alcázar amaneció distinta, aunque nada parecía haber cambiado a simple vista. El sol entraba por los ventanales amplios del comedor principal, iluminando la mesa larga de madera pulida, donde cada plato estaba colocado con precisión matemática. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de pan tostado y jugo de naranja natural. Todo parecía perfecto como siempre, pero dentro de Tomás Alcázar algo ya no encajaba. Él permanecía de pie junto a la cabecera, con el saco aún puesto, pese al calor suave de Monterrey. No había dormido más de una hora. La imagen de Lina sentada en el suelo de la despensa, comiendo sobras como si fuera un delito, se repetía en su mente una y otra vez. Cada vez que cerraba los ojos, veía el temblor en sus manos, el miedo en su voz al decir la palabra hambre. Desde la cocina, Lina observaba el comedor con la rutina aprendida. Servía el desayuno con movimientos precisos, silenciosos. Nadie habría imaginado que horas antes había estado escondida, rogando no ser descubierta. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos tenían una profundidad distinta, como si también ella supiera que algo se había movido en el equilibrio invisible de la casa. Valeria bajó las escaleras con su pijama rosada y el cabello despeinado. «Buenos días, papá», dijo con voz aún dormida. Tomás la miró diferente esa mañana, no como el empresario que revisa horarios, sino como un padre que recién empieza a darse cuenta de lo que ha estado perdiendo. «Buenos días, princesa», respondió, y esta vez su sonrisa fue auténtica. Valeria miró alrededor. «¿Lina ya está despierta?» Tomás notó la naturalidad con la que su hija pronunciaba ese nombre. No era la empleada, era Lina. «Sí», respondió él, «está en la cocina». Valeria bajó de la silla y corrió hacia la puerta. «¡Lina!». Lina apareció con un trapo en la mano, sorprendida por el entusiasmo. «Buenos días, mi niña», saludó con dulzura. Valeria la abrazó sin dudarlo. Ese gesto, simple y espontáneo, apretó el pecho de Tomás como si alguien le estuviera mostrando una escena que debió ver hace meses. Durante el desayuno, Tomás observó detalles que antes pasaban desapercibidos. Vio cómo Lina vigilaba discretamente que Valeria comiera bien.
Vio cómo le acercaba el vaso antes de que la niña lo pidiera. Vio esa conexión silenciosa que se construye en los espacios donde el dolor necesita consuelo. Cuando los niños terminaron y se fueron al jardín con la institutriz, Tomás pidió a Lina que se quedara. Ella se tensó ligeramente. «Sí, señor Tomás, quiero que me cuentes la verdad completa», dijo él, señalando una silla frente a la mesa. Lina dudó. Miró el suelo. Sentarse allí, frente al dueño de la casa, no era algo habitual. «No es necesario que se siente», intentó decir. «Sí lo es», respondió él con firmeza tranquila. «Si vamos a hablar, vamos a hacerlo de frente». Lina obedeció con cautela. Se sentó al borde de la silla, como si estuviera lista para levantarse en cualquier momento. Tomás respiró hondo. «Anoche me dijiste que no te alcanza», comenzó. «Quiero saber exactamente cómo estás viviendo». La pregunta no era acusación, sino intento de comprensión. Aún así, Lina sintió el viejo miedo recorrerle la espalda. «Yo gano lo acordado, señor, no me quejo», dijo automáticamente. Tomás negó con la cabeza. «No quiero escuchar la respuesta correcta. Quiero escuchar la verdad». Ese matiz cambió algo. Lina levantó la mirada. Por primera vez no vio al jefe, sino a un hombre confundido. «Pago un cuarto en la colonia Independencia», empezó despacio. «Es pequeño, compartido. A veces se va el agua, a veces la luz. Envío dinero a mi mamá para los medicamentos. Sofía necesita útiles nuevos para la escuela. Mateo...» Su voz se quebró apenas. «Mateo quiere entrar a clases de fútbol». Tomás escuchaba sin interrumpir. «Yo pensé que podría ahorrar más», continuó ella. «Pero cuando suben los precios, algo siempre falta. Y cuando uno manda lo poco que tiene, aquí se queda con menos». «¿Cuánto te queda al mes para ti?», preguntó Tomás. Lina dudó, avergonzada. «Algunas semanas. Nada». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier reproche. Tomás se apoyó en la mesa sintiendo que cada palabra era una revelación incómoda. «¿Cuántas veces has pasado hambre aquí?», preguntó. Lina bajó la mirada. «Las necesarias para que nadie lo note». Esa frase golpeó fuerte. Tomás sintió una mezcla de rabia y culpa. «¿Por qué no hablaste conmigo?». Ella lo miró con honestidad brutal. «Porque la gente como usted no suele escuchar eso, y porque cuando uno necesita demasiado, estorba». Tomás apretó los puños. «Eso va a cambiar». Lina frunció el ceño. «Señor, con respeto, he escuchado eso antes». Tomás la miró fijo. «Yo también he escuchado muchas promesas en mi vida, pero esta no es una promesa, es una decisión». Se levantó y caminó hacia la ventana. Miró el jardín impecable, los setos recortados con precisión, todo bajo control, excepto lo esencial. «Hoy mismo vamos a ajustar tu salario», continuó. «Pero no solo eso, quiero revisar las condiciones de todo el personal. Nadie aquí debería tener que esconderse para comer». Lina sintió un nudo en la garganta. «Eso podría traer problemas, señor». «¿Para quién?», preguntó él. Ella dudó. «Para usted, para la empresa, para la imagen». Tomás soltó una risa breve, amarga. «Mi imagen no vale más que la dignidad de quienes trabajan conmigo». Esa frase quedó suspendida entre ambos, pero lo que Tomás aún no sabía era que la historia no se limitaba a la pobreza de Lina. Había algo más profundo, algo que explicaba su mirada cansada, su forma de abrazar a Valeria con tanta intensidad. «¿Qué más no me estás diciendo?», preguntó él de repente. Lina sintió el corazón acelerarse. «Nada». Tomás la observó con atención. «Anoche mencionaste que tu mamá está enferma, pero cuando cantabas a Valeria, parecía que estuvieras cantando para alguien más». Lina cerró los ojos un segundo. «Canto igual para mis hijos», admitió.
Tomás inclinó la cabeza. Entonces dime la verdad completa. Ella respiró hondo. Mi esposo murió hace 2 años, dijo finalmente. Trabajaba en una construcción, se cayó de un andamio, no había seguro, no hubo indemnización. Tomás sintió un golpe seco en el pecho. Desde entonces, continuó ella, yo soy todo para mis hijos. La cocina quedó en silencio. El sonido lejano del jardín parecía ajeno. ¿Y por eso viniste a Monterrey?, preguntó él. Lina asintió. En San Luis no encontraba trabajo estable. Aquí al menos tengo esto. Esto. Una palabra pequeña para tanto sacrificio. Tomás sintió que cada capa de su vida cómoda se iba desmoronando. La empleada que veía cada día no era solo una trabajadora silenciosa. Era una mujer que había perdido a su esposo, que criaba hijos a distancia, que enviaba cada peso como si fuera oro. No mereces estar escondiéndote para comer, dijo con voz firme. Lina lo miró, pero esta vez no había desconfianza en sus ojos. Había cansancio y una esperanza tímida. «Señor Tomás», susurró, «yo no quiero caridad». «No te estoy ofreciendo caridad», respondió él. «Te estoy ofreciendo justicia». La palabra resonó en el aire. En ese instante, la puerta principal se abrió con fuerza. El sonido abrupto interrumpió el momento. Era Rodrigo, el hermano de Tomás y socio en varias empresas. Traía el ceño fruncido y el celular en la mano. «Tomás, necesitamos hablar», dijo con tono urgente. «Ahora». Rodrigo se detuvo al ver a Lina sentada en la mesa. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó sin disimular su molestia. El ambiente cambió de inmediato. Lina se levantó instintivamente. «Perdón, señor», murmuró. Tomás sintió una chispa de ira. «Está aquí porque yo le pedí que se sentara», respondió con frialdad. Rodrigo levantó una ceja. «¿Desde cuándo mezclas asuntos de servicio con la familia?». Tomás dio un paso adelante. «Desde que entendí que el servicio no es una categoría inferior». Rodrigo lo miró con incredulidad. «¿Qué está pasando?». Tomás respiró profundo. «Está pasando que anoche descubrí algo que no debería estar ocurriendo en mi propia casa». Rodrigo cruzó los brazos. «¿Y eso sería?». Tomás miró a Lina, luego a su hermano. «Que una empleada mía estaba comiendo sobras escondida porque no le alcanza el sueldo». El silencio fue inmediato. Rodrigo soltó una risa corta. «Eso no es tu responsabilidad personal». Tomás lo miró con dureza. «Claro que lo es». Rodrigo negó con la cabeza. «Si empiezas a involucrarte emocionalmente con cada empleado, perderás el control». Tomás sintió la vieja lógica empresarial chocar con la nueva grieta que se había abierto en su interior. «Tal vez el control no es lo más importante», dijo con calma peligrosa. Rodrigo lo miró como si no reconociera al hombre frente a él. «Estás reaccionando por una escena sentimental». Tomás dio un paso más. «No, estoy reaccionando porque por primera vez vi la realidad». Rodrigo guardó silencio unos segundos. «Si aumentas salarios sin revisar presupuestos, afectará la rentabilidad». Tomás lo sostuvo con la mirada. «Entonces, revisaremos los presupuestos». Rodrigo suspiró. «Te estás metiendo en algo innecesario». Tomás negó. «Lo innecesario fue que ella pasara hambre aquí». Lina permanecía quieta, sintiendo que su vida se discutía como si fuera un proyecto más. Tomás se volvió hacia ella. «Lina, puedes retirarte por ahora». Ella asintió y salió en silencio, pero con el corazón latiendo fuerte. Cuando la puerta se cerró, Rodrigo habló en voz baja. «No puedes permitir que la emoción dirija tus decisiones». Tomás lo miró con una claridad nueva. «Tal vez por eso he estado vacío tanto tiempo». Rodrigo no respondió.
Y mientras los hermanos discutían números y principios, Lina caminaba hacia el cuarto de servicio con la mente revuelta. No sabía si lo que había comenzado esa mañana sería su salvación, o el inicio de algo que podría romperlo todo. Porque a veces, cuando alguien poderoso decide cambiar, no solo se transforma su vida, también se despiertan resistencias, secretos, intereses ocultos, y Lina aún no sabía que la muerte de su esposo no había sido un simple accidente, y que esa verdad, enterrada durante años, estaba a punto de salir a la luz. Y cuando eso ocurriera, no solo cambiaría su destino, cambiaría el de Tomás para siempre. El resto del día en la mansión Alcázar no fue normal. Nada explotó, nadie gritó. No hubo escenas dramáticas frente al personal, pero el aire cambió. Se sentía más denso, como cuando está por caer una tormenta en Monterrey y las nubes todavía no descargan, pero el cielo ya no es el mismo. Después de la discusión con Rodrigo, Tomás se encerró en su estudio. Cerró la puerta con llave, algo que rara vez hacía. Sobre el escritorio había contratos, carpetas con reportes financieros, gráficos de crecimiento y proyecciones trimestrales. Todo lo que durante años había definido su vida. Pero ahora esas hojas parecían papel vacío. Abrió la laptop y comenzó a revisar los registros de nómina del personal doméstico. Cada nombre era una historia que jamás había preguntado. Lina Morales, Julia Pérez, Ernesto Salas, antigüedad, horarios, sueldos. Mientras deslizaba el cursor por la pantalla, recordó las palabras de Rodrigo. Si empiezas a involucrarte emocionalmente con cada empleado, perderás el control. Pero, ¿qué era el control realmente? Un sistema que funcionaba sin mirar a las personas que lo sostenían. Tomás cerró los ojos un instante y volvió a ver a Lina en el suelo, con el plato de arroz y frijoles en la mano. No, eso no era control. Eso era indiferencia. Mientras tanto, en el cuarto de servicio, Lina estaba sentada en la orilla de su cama estrecha. El pequeño espacio tenía una ventana que daba hacia la parte trasera de la casa. Desde allí podía ver el muro alto que separaba la mansión del resto del mundo. Un muro que siempre le había parecido simbólico. Sostenía el celular entre las manos. Miraba la pantalla sin atreverse a llamar. Finalmente marcó el número de su madre en San Luis Potosí. «Bueno», respondió la voz cansada al otro lado. «Mamá, soy yo». «Lina, hija, ¿todo bien?» Lina dudó. «Sí, bueno, no sé». Su madre guardó silencio. «¿Pasó algo?» Lina respiró hondo. «El señor Tomás me vio anoche, comiendo en la despensa». Hubo un silencio tenso. «¿Te despidió?», preguntó su madre con miedo. «No, eso es lo raro». Lina apretó el teléfono contra su oído. «Dice que quiere ayudar, que va a subir el salario, que quiere que traiga a los niños». Al otro lado, su madre suspiró profundamente. «Hija, cuidado». La palabra cayó pesada. «No todos los ricos ayudan sin esperar algo», continuó la mujer. «Tú sabes eso». Lina miró la pared blanca frente a ella. «Sí, lo sé. ¿Qué sientes tú?» Lina cerró los ojos. «Siento que es diferente, pero también siento miedo». Su madre no respondió de inmediato. «El miedo a veces protege», dijo finalmente, «pero también puede impedirte ver una oportunidad». Lina se quedó en silencio. «Yo no quiero que mis hijos crezcan lejos de mí», susurró, «pero tampoco quiero que dependan de alguien que pueda cambiar de opinión». «Entonces no dependas», respondió su madre. «Acepta ayuda, pero mantén tu dignidad». Lina asintió, aunque su madre no pudiera verla. Después de colgar, se quedó sentada unos minutos más, pensando en su esposo, en Diego, en el día que lo vio salir rumbo a la obra y jamás regresar.
La construcción donde trabajaba Diego pertenecía a una empresa subcontratada. Ella recordaba el nombre, aunque hacía tiempo que no lo pronunciaba. Constructora del Valle. Ese nombre le daba un escalofrío. En el estudio, Tomás hizo una pausa en su revisión. Abrió una carpeta vieja en el archivador lateral. Documentos de inversiones pasadas, proyectos inmobiliarios. Buscaba sin saber exactamente qué, hasta que lo encontró. Un contrato de participación minoritaria en una constructora local firmado 3 años atrás. Constructora del Valle. Tomás frunció el ceño. No recordaba los detalles del proyecto. Había sido una inversión pequeña dentro de un portafolio amplio. Su equipo se encargaba de la supervisión. Él rara vez intervenía directamente, pero el nombre lo inquietó. Tomó el teléfono y marcó a su asistente. Carla, necesito todos los informes de seguridad de la constructora del Valle de los últimos 5 años. Claro, señor, respondió ella, sorprendida por la solicitud inesperada. Tomás colgó y se recostó en la silla. Una sospecha comenzaba a tomar forma. Horas más tarde, Rodrigo regresó al estudio sin tocar. Tenemos una reunión con los inversionistas en 2 horas, anunció. Tomás no levantó la vista. Cancélala. Rodrigo se quedó inmóvil. ¿Perdón? Cancélala, reagenda. Tomás, no puedes. Tomás levantó la mirada con una firmeza nueva. Sí puedo. Rodrigo lo observó con creciente preocupación. Estás actuando de forma impulsiva. Tomás negó lentamente. Estoy actuando de forma consciente por primera vez en mucho tiempo. Rodrigo suspiró. ¿Tiene que ver con la empleada? Tomás guardó silencio. Eso fue respuesta suficiente. Rodrigo se pasó la mano por el rostro. No puedes poner en riesgo el negocio por una historia triste. Tomás se levantó. No es una historia triste. Es una injusticia. Rodrigo lo miró fijamente. El mundo está lleno de injusticias. Tomás dio un paso hacia él. Pero esta está bajo mi techo. Las palabras resonaron en el estudio. Rodrigo se quedó callado. Mientras tanto, Lina ayudaba a Valeria con sus tareas en el salón de juegos. La niña dibujaba una casa con crayones. ¿Dónde están Sofía y Mateo?, preguntó de repente. Lina sonrió con ternura. En San Luis, mi amor. Valeria frunció el ceño. ¿Por qué no viven contigo? La pregunta fue directa, inocente. Lina respiró hondo. Porque a veces los adultos tienen que ir lejos para trabajar y poder darles cosas mejores a sus hijos. Valeria se quedó pensativa. Eso no es justo. Lina acarició su cabello. A veces la vida tarda en ser justa. Valeria levantó la vista. Mi papá puede arreglarlo. Lina sintió un nudo en la garganta. Tu papá no puede arreglar todo. Pero en el fondo, una parte de ella comenzaba a preguntarse si tal vez, esta vez, sí. En la tarde, Carla llegó al estudio con una carpeta gruesa. Aquí están los informes de la constructora del Valle, dijo, dejándolos sobre el escritorio. Tomás abrió el primero. Reporte de accidente laboral. Nombre del trabajador. Diego Morales. El corazón de Tomás se detuvo por un segundo. Fecha, 2 años atrás. Causa, caída desde andamio sin arnés de seguridad adecuado. Tomás sintió un frío recorrerle la espalda. Siguió leyendo. Investigación interna cerrada por falta de pruebas. No hubo indemnización formal. Tomás apretó los dientes. La empresa tenía participación accionaria en esa constructora. No era el dueño principal, pero era parte. Se levantó de golpe. Rodrigo, llamó desde el intercomunicador. Ven ahora. Rodrigo entró minutos después. Tomás le lanzó el documento sobre el escritorio. ¿Sabías de esto? Rodrigo leyó rápidamente. Accidentes ocurren en construcción. Tomás lo miró con incredulidad. Es el esposo de Lina. Rodrigo levantó la vista. ¿Y? Tomás dio un golpe en el escritorio.
Y somos inversionistas en esa empresa. Rodrigo frunció el ceño. Minoritaria. No manejamos operaciones, pero recibimos ganancias. El silencio fue denso. Rodrigo habló en tono frío. No puedes asumir responsabilidad directa. Tomás lo miró fijamente. No estoy hablando de responsabilidad legal. Estoy hablando de responsabilidad moral. Rodrigo suspiró. Si empiezas a revisar cada inversión bajo ese criterio, vas a desarmar medio portafolio. Tomás se quedó en silencio. Tal vez eso era exactamente lo que debía hacer. Esa noche, mientras la casa se sumergía en la calma habitual, Lina volvió a la despensa. No para esconderse, solo para ordenar. Se detuvo frente a los estantes llenos. Recordó la noche anterior. Ya no sentía la misma vergüenza, pero sí una inquietud creciente. Tomás apareció en la puerta. Ella se giró lentamente. Señor Tomás, él la miró con una intensidad distinta. Necesito hablar contigo. Lina sintió el corazón acelerarse. Es por esta mañana. Tomás negó. Es por tu esposo. El mundo de Lina se detuvo. ¿Qué pasa con Diego? Tomás dio un paso hacia ella. He estado revisando algunos documentos. Lina sintió un frío recorrerle el cuerpo. ¿Qué documentos? Tomás tragó saliva. La constructora donde trabajaba tenía participación de mi empresa. El silencio fue absoluto. Lina lo miró como si no entendiera. ¿Qué quiere decir eso? Tomás sostuvo su mirada. Que indirectamente yo estaba involucrado. La expresión de Lina cambió. El miedo dio paso a algo más profundo. Dolor. Y luego, lentamente, rabia contenida. ¿Usted sabía? Preguntó con voz quebrada. No, respondió él con firmeza. Pero eso no me exime. Lina dio un paso atrás. Mi esposo murió porque no tenía equipo de seguridad. Tomás asintió. Lo sé. Y nadie nos ayudó. Tomás apretó los puños. Eso también lo sé. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lina. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Va a decirme que lo siente? Tomás sintió el peso de la culpa como una piedra en el pecho. No. Voy a hacer algo. Lina soltó una risa amarga. ¿Después de 2 años? Tomás sostuvo su mirada sin apartarla. Sí, aunque sea tarde. La tensión llenó la despensa. Lina respiraba con dificultad. Mi esposo confiaba en esa empresa, susurró. Creía que era segura. Tomás cerró los ojos un segundo. Yo también confiaba, admitió. Lina levantó la barbilla. La diferencia es que usted no perdió nada. Esa frase lo atravesó, porque tenía razón, pero algo estaba cambiando, y el pasado, que parecía enterrado, comenzaba a exigir respuestas. Lina se secó las lágrimas con la manga del uniforme. No quiero su lástima. Tomás dio un paso más cerca. No te estoy ofreciendo lástima, te estoy ofreciendo justicia. La palabra volvió a resonar, pero esta vez no era solo salario, era verdad. Y verdad significaba enfrentar intereses, socios, empresas, contratos, y cuando la verdad empieza a moverse, sacude estructuras. Y esa estructura era el imperio de Tomás Alcázar. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que la constructora del Valle estaba a punto de cerrar un nuevo contrato millonario y que exponer irregularidades podría hundir a muchos. La pregunta ya no era si Tomás estaba dispuesto a ayudar a Lina. La pregunta era cuánto estaba dispuesto a perder. Y cuando un millonario decide enfrentarse a su propio sistema, la guerra no tarda en comenzar. La despensa quedó en silencio después de aquellas palabras. Lina permanecía inmóvil, con los ojos brillando de rabia contenida, mientras Tomás sostenía la mirada sin apartarla. Por primera vez no había jerarquía entre ellos, solo 2 personas enfrentando una verdad que dolía demasiado.
¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Lina finalmente, con voz baja pero firme. ¿Que usted ganaba dinero mientras mi esposo trabajaba sin seguridad? Tomás no respondió de inmediato. Las palabras correctas no existían, solo la verdad. Significa que invertí en una empresa que no supervisé como debía, admitió. Que confié en reportes sin cuestionarlos y que indirectamente me beneficié de un sistema que falló. Lina tragó saliva. El peso de los años regresó como un golpe. Falló, repitió, casi en un susurro. No fue una falla, fue negligencia. Tomás sintió el impacto de esa palabra, negligencia. Ella dio un paso hacia él, pero no como subordinada, como viuda. Mi esposo no murió por mala suerte, murió porque alguien decidió ahorrar en seguridad. El aire se volvió más pesado. Tomás respiró profundo. Lo sé. No, no lo sabe, replicó ella con firmeza. Usted no vio cómo lo trajeron envuelto en una sábana. No escuchó a mis hijos preguntar por qué papá no despertaba. Tomás bajó la mirada un segundo, pero luego volvió a sostenerla. No lo viví, admitió, pero eso no significa que no pueda asumir lo que me corresponde ahora. Lina negó lentamente. Lo que corresponde ya pasó. Esa frase fue como una sentencia. El silencio se prolongó varios segundos. Afuera, el sonido lejano de un automóvil entrando al garaje rompió la tensión. Tomás habló con voz más baja. La investigación interna fue cerrada sin indemnización formal. Eso no debió ocurrir. Lina lo miró con sorpresa. ¿Cómo sabe eso? Leí los reportes. Ella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Yo nunca pude acceder a esos documentos. Tomás apretó la mandíbula. Porque alguien no quería que los vieras. La idea comenzó a tomar forma en la mente de Lina. Durante 2 años había aceptado la versión oficial. Accidente inevitable. Mala suerte, falta de pruebas. Pero ahora, con los papeles en la mano de un hombre que sí tenía acceso al poder, la historia empezaba a cambiar. ¿Qué encontró exactamente?, preguntó. Tomás caminó hacia la salida de la despensa. «Ven conmigo». Ella dudó un segundo, pero lo siguió hasta el estudio. Al entrar, sintió el contraste. Madera oscura, estanterías altas, diplomas enmarcados, una oficina que respiraba autoridad. Tomás cerró la puerta, abrió la carpeta sobre el escritorio y la giró hacia ella. Lina se acercó con pasos inseguros. Sus manos temblaban al tocar el papel. Reporte de accidente laboral. Diego Morales. Sus ojos se movieron rápido por las líneas. Falta de arnés certificado. Supervisión insuficiente. Registro de mantenimiento incompleto. Lina sintió que el aire le faltaba. Eso no fue lo que nos dijeron, susurró. Tomás negó con la cabeza. La investigación se cerró como incidente aislado. Pero los reportes internos muestran múltiples advertencias previas sobre seguridad. Lina levantó la vista lentamente. ¿Múltiples? Tomás asintió. Al menos 3 informes anteriores señalaban riesgos en la estructura de los andamios. Las manos de Lina comenzaron a temblar con más fuerza. Entonces, ¿sabían?, dijo casi sin voz. Algunos sí. ¿Y nadie hizo nada? Tomás guardó silencio. Ese silencio fue respuesta suficiente. Lina sintió una ola de rabia subirle por el pecho. Mi esposo murió porque alguien decidió no gastar en arneses nuevos. Tomás cerró los ojos un segundo. Es posible. La palabra posible fue como sal en una herida. ¿Posible?, repitió ella con incredulidad. Usted tiene pruebas. Tomás la miró con seriedad. Tengo indicios, pero para convertirlos en pruebas formales necesitamos una auditoría externa. Lina retrocedió un paso. ¿Auditoría? Sí. Y eso implica exponer irregularidades que pueden afectar contratos vigentes. Lina comprendió de inmediato. ¿Y eso afectaría a su empresa? Tomás no dudó.
Sí. Ella lo observó en silencio. Entonces, ¿por qué hacerlo? Tomás la miró como si la respuesta fuera obvia. Porque lo correcto no siempre es lo conveniente. Lina sintió algo quebrarse dentro de ella. Durante años había aprendido que los poderosos elegían lo conveniente, siempre. ¿Y su hermano? Preguntó. No parecía de acuerdo. Tomás soltó una leve exhalación. Rodrigo piensa en números. Yo también lo hice mucho tiempo. ¿Y ahora? Tomás miró el documento sobre el escritorio. Ahora veo un nombre, el de tu esposo. El silencio volvió a llenar la habitación. Lina se dejó caer en la silla frente al escritorio. Si usted abre esa investigación, habrá consecuencias. Tomás asintió. Para todos, e incluso para usted. Sí, Lina respiró profundo. Yo no quiero que pierda su empresa por mi culpa. Tomás levantó la vista. No sería por tu culpa, sería por una verdad que debió enfrentarse hace años. Lina apretó los labios. ¿Y si no logran probar nada? Tomás sostuvo su mirada. Entonces, al menos habremos intentado hacer justicia. La palabra volvió a aparecer, pero esta vez tenía un peso distinto. Desde el pasillo se escucharon pasos apresurados. La puerta se abrió sin previo aviso. Rodrigo entró con expresión dura. ¿Qué está pasando aquí? Su mirada fue directamente a Lina, sentada frente al escritorio. ¿Por qué ella está en tu oficina revisando documentos confidenciales? Tomás se levantó. Porque esos documentos hablan de su esposo. Rodrigo frunció el ceño. Esto es una locura. Lina intentó levantarse, pero Tomás levantó una mano. Quédate. Rodrigo dio un paso adelante. No puedes mezclar asuntos personales con inversiones estratégicas. Tomás respondió con calma firme. No son asuntos personales, son asuntos éticos. Rodrigo soltó una risa irónica. La ética no paga nóminas. Tomás lo miró con una determinación que Rodrigo no había visto antes. Pero la falta de ética puede destruirlo todo. Rodrigo apretó los dientes. Si abres esa auditoría, los socios mayores pueden retirarse. Que lo hagan. La frase cayó como una bomba. Rodrigo se quedó en silencio. ¿Estás dispuesto a arriesgar millones por una empleada? Tomás respondió sin titubear. Estoy dispuesto a arriesgar millones por una vida que fue tratada como descartable. Rodrigo lo observó largo rato. Luego habló en tono frío. Si haces esto, no contarás conmigo. Tomás sostuvo la mirada. Lo entiendo. Rodrigo salió del estudio con un portazo. El silencio que quedó fue pesado. Lina miró a Tomás. No quiero ser la razón de una pelea entre ustedes. Tomás negó. La pelea no es por ti, es por la forma en que hemos estado manejando las cosas. Lina respiró hondo. ¿Qué va a hacer ahora? Tomás tomó el teléfono. Contactar a un auditor independiente, hoy mismo. Lina sintió una mezcla de miedo y esperanza. Eso puede tardar meses, Tomás asintió. Pero comenzará hoy. Ella lo miró con intensidad. Si esto sale mal, usted puede perder mucho. Tomás la miró con serenidad nueva. Tal vez necesito perder algo para recuperar lo que importa. Las palabras la dejaron sin respuesta. Horas más tarde, mientras el auditor era contactado y los primeros movimientos comenzaban a gestarse, la casa parecía tranquila por fuera. Pero dentro, todo se estaba moviendo. Valeria entró corriendo al estudio sin tocar. «Papá, ¿puedo mostrarte algo?» Tomás se arrodilló para verla a la altura de los ojos. «Claro, princesa». Ella le mostró un dibujo. Era una casa grande, con 3 figuras afuera, una niña, una mujer con delantal y un hombre. «Somos nosotros», dijo sonriendo. «Lina también vive aquí». Lina, que estaba en la puerta con expresión preocupada, sintió que el corazón se le detenía.
Tomás miró el dibujo en silencio. La imagen era simple, pero poderosa. «¿Por qué dibujaste a Lina aquí?», preguntó. Valeria lo miró como si la pregunta fuera absurda. «Porque ella nos cuida». La inocencia de la niña dejó el mensaje claro. Lina sintió lágrimas en los ojos. Tomás miró el dibujo con una decisión formándose en su interior. No solo se trataba de justicia legal, se trataba de familia, pero no todos verían esa decisión con buenos ojos. Esa misma tarde, Rodrigo recibió una llamada de uno de los principales socios de la constructora. «Nos informaron que Alcázar está solicitando una auditoría externa», dijo la voz al otro lado. «¿Es cierto?». Rodrigo miró por la ventana.